Bueno, irresistible, vamos a hacer el bien. ¿No? Vamos a hacer el bien. Llega el día del cáncer de mama. Esta mañana hemos estado hablando de la ley, la nueva ley de salud mental, que por supuesto nos volverá a todos locos. Una ley que hace un tarao como Errejón solo puede volvernos locos. Y hemos estado hablando con Celso Arango de los gravísimos problemas que plantean la psiquiatría. Y al hilo de toda la parte psicológica, comentábamos cómo en España el cáncer de mama es algo de lo que hablan ya todas las mujeres, y en cambio el cáncer de próstata es de lo que no habla más que un tercio de los hombres. Sí. Pero eso constatado estadísticamente. Hemos hecho un buen papel. Sí. Es decir, que en el cáncer de mama se ha avanzado mucho, entre otras cosas porque se habla mucho. No hace tantos años, pero se empezó a hablar, se ha naturalizado y cualquier mujer joven sabe, habla, opina, pues yo he ido, pues este tal, pues este es más simpático, pues me aplasta, lo que sea. Pero, en cambio, en otros no pasa eso. Y esto es porque en el cáncer ya ha dejado de ser tabú. Se dice la palabra en alto, que antes se bajaba el tono al decirlo y no pasa nada. El otro día comentamos en la Crónica Rosa que la primera fue Rocío Jurado, y además cáncer de páncreas, de lo peor que hay, que lo dijo. Pero es que en Estados Unidos solo se decía de los políticos. Recuerdo el comienzo de un telediario cuando descubrieron a Reagan, que tenía pólipos. Dice, the president has cancer. Eche, eso es cáncer, Reagan, no, tal. Bueno, pues eso pasó. Pero la gente corriente, y de hecho hay una serie que se llama El Gran C. Nadie decía la palabra, además puritanos, protestantes, en fin, hipócritas, de todas estas cosas. Pero vamos a hablar del cáncer de mama y de todas las variantes, porque una de las grandes cosas era un tabú, porque era un tabú estético, y sin embargo estéticamente mira que se avanza. Pero preséntanos. De hecho, hablábamos antes con la doctora Silvia Pérez Rodrigo del cáncer metastásico también, que empieza muchas veces en el cáncer de pecho y deriva a otros órganos. Y bueno, es la especialista, la jefa del servicio de radiología de mama de la Anderson, y tenemos también al doctor Antonio Tejerina, que es cirujano plástico, especialista en reconstrucción de mama. Y por supuesto ya sabéis que en la clínica Tejerina está toda la familia ahí al frente. Y vamos a hablar de prevención, de reconstrucción, de tratamiento, porque es que... de implantes. De implantes y los problemas que pueden dar los implantes sin generar pánico, porque pueden pasar cosas malas y en general todas buenas. Luego de algo que yo creo que sigue existiendo. Hablamos aquí en la radio, se hace Lazo Rosa, hay mucha campaña, pero yo creo que a la hora de la verdad no todas las mujeres están yendo a las revisiones con la periodicidad o con la obligatoriedad que deberían hacer. Empecemos por ahí, pues por la prevención, aunque es verdad que, sobre todo comparado con los hombres, el cáncer de próstata, el cáncer de mama es lo más habitual en los hombres y en las mujeres. Con la edad en los hombres además es casi obligatorio, otra cosa es que ya no te mueras de eso, pero casi te toca o operarte o lo que sea. ¿Cuántas mujeres ahora no van o no se sienten concernidas, no saben muy bien qué hacer, que antes era una mayoría? Entonces ahora, ¿qué tanto por ciento más o menos calculáis? Si es que no hay estadísticas fiables. Pocas. Lo único que ocurre es que las estadísticas es difícil tenerlas, porque una cosa son los programas de detección a nivel nacional, el cribado, el DEPRECAM, el famoso Mamobús, que depende de las provincias, tienen unos porcentajes de seguimiento muy bajos en algunos casos, pero es verdad que las pacientes ya acuden también a centros privados a hacerse sus revisiones, entonces es difícil cuantificar, pero es cierto que cada vez menos. Algún caso te encuentras que a lo mejor no se hacen revisiones y acuden cuando ya tienen, bueno, a veces vemos casos que es que lo ves por fuera, casos realmente graves, muy llamativos, y dices, ¿cómo es posible? Incluso infectados ya con el tejido en malas condiciones, y dices, pero si huele hasta mal, o sea, ¿cómo convive con el resto, cómo lo lleva y cómo lo ocultan o lo niegan, ¿no? Yo recuerdo, Silvia, que nos lo contaba el doctor de la Morena cuando casi empezaba, y un día a su consulta una mujer que fue a abrir y cerrar, que venía con el marido y que le daba vergüenza, que eso tal... Bueno, le daba vergüenza, murió de eso poco después. Claro, por estigma social, eso a día de hoy pasa poco, todavía pasa en algunos casos. Y luego hay pacientes que en función de la edad todavía no saben muy bien en qué grupo encajan, cuándo tienen que empezar. Ese tipo de cosas sí suele ocurrir. ¿Cuándo tienen que empezar? Pues mira, a partir de los 40 y de forma anual. ¿Qué ocurre? El programa de detección precoz, y hay que decirlo, aunque
o sea, cumple su papel estupendamente y ha hecho una labor genial. Gracias a eso ha disminuido la mortalidad del cáncer de mama, pero uno de los problemas que tiene es que solo cubre a la población a partir de 50 y cada 2 años. Es decir, el programa de detección precoz no ha cambiado desde que surgió, también porque se financia con los medios que hay y es como es. Pero a día de hoy ya todas las guías o muchas guías y muchas sociedades recomiendan empezar a partir de los 40 y de forma anual, porque de 40 a 50 hay un porcentaje de casos que tienen cáncer, que son mujeres jóvenes y que esos cánceres además se replican más rápido, con lo cual muchas veces son pacientes que tienen cánceres agresivos, que están en una edad que además ellas no son conscientes que lo pueden tener y a lo mejor en ese grupo de edad hay pacientes que realmente no son conscientes que se tienen que controlar. Es que no son conscientes o que tienen miedo, es ese miedo difuso de ya no voy al dentista porque no me duele. Y justo te deja de doler cuando tienes que pasar por el torno. O sea. Y, por ejemplo, al doctor... Las dos cosas. Son las dos cosas. ¿En 2 años, entonces, se puede desarrollar un cáncer mortal? Sí, de hecho, yo creo que el mayor avance que hemos conseguido es lo que decías, Federico. O sea, actualmente las mujeres son muy conscientes de que la prevención salva vidas, y hay que decirlo claramente porque es así, y sabemos que el seguimiento en el cáncer de mama es muy importante, la prevención, el hacer mamografías, porque un diagnóstico temprano sabemos que mejora los resultados y el pronóstico de la enfermedad. Y yo creo que eso es algo que todas las mujeres a día de hoy hemos conseguido que lo entiendan y sean conscientes de ello. Y lo que sí que estamos viendo es que en estos últimos 2 años estamos viendo cánceres en estadios, en etapas un poquito más avanzadas, precisamente por lo que estáis diciendo, porque se ha producido un retraso en el diagnóstico. ¿Por qué es importante hacer la revisión anual, como decía Silvia? Pues es importante porque eso nos permite a los cirujanos operar cánceres en etapas muy iniciales, y eso sabemos que mejora el pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto, la prevención en el cáncer de mama es fundamental. Es de las patologías que sabemos que cogido a tiempo se cura. Antonio, en el aspecto estético es esencial. Antes hablábamos de esa especie de angustia social, también el miedo al médico, el miedo al cáncer, y si lo tengo, pues si no voy no me lo van a decir. Pero en el fondo eso es un run run. Pero también luego la sensación de amputación. Cuando uno ve los testimonios de las primeras mujeres, el gran problema, sobre todo mujeres jóvenes, que además era un éxito la operación, era la estética. ¿Cómo está ahora? Porque creo que ya prácticamente te operan y te reponen prácticamente a la vez. ¿Eso cómo está? Pues afortunadamente yo creo que han cambiado muchísimo las cosas. Antiguamente la cirugía del cáncer de mama básicamente solo habían 2 alternativas: o se podía conservar la mama, que no siempre era posible, o se hacía una mastectomía, y en esos casos no era habitual el poder plantear el reconstruir la mama incluso en la misma operación. Hoy, a día de hoy, podemos decir que solo un 30% de las mujeres realmente se tienen que hacer una mastectomía, y en esos casos, afortunadamente, la reconstrucción debe ser parte integrante del tratamiento. Debe ser parte integrante, pero para eso es importante tener un equipo multidisciplinar en el cual estén integrados los cirujanos oncológicos, los cirujanos plásticos, para poder ofrecer a esas mujeres y acostumbrados a trabajar juntos. Exacto. El caso Angelina, digamos, porque recuerdo que a la vez ya hablamos de eso una vez. Hay una diferencia muy importante también en la estética, pero en general en las costumbres médicas norteamericanas y europeas. En general, y sobre todo en España, la estética prima, es decir, aparte de la salud, siempre en la operación la paciente en general, pero también el paciente, tiene que salir guapo y lo más parecido a como siempre ha sido, no a una actriz o y tal. Y desde luego siempre conservadora, el tratamiento siempre conservador, conservar todo lo posible. En América es zanjar, es cortar todo, y si hay posibilidad de que haya un elemento genético, que lo hay, las 2 fuera para empezar, a pesar de que no haya daño constatado médico, lo cual pero eso es casi una patología o una costumbre, un atavismo norteamericano. Eso ha evolucionado. ¿En qué sentido allí y aquí? Porque a mí me parecía fascinante. Hemos estado 2 sociedades totalmente diferentes. Sí, tienes toda la razón, y además das con un punto que es muy importante. En Europa sabemos que uno de los criterios de calidad de las unidades de mama es saber qué porcentaje de las mujeres que tratan conservan la mama, y de hecho si podemos realizar tratamientos conservadores en torno al 60-70%, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas.
Esto es algo que en Estados Unidos se aleja bastante. Yo conozco al jefe de cirugía plástica de un gran hospital de Nueva York que me decía, el 40% de las reconstrucciones mamarias que yo hago son bilaterales. Y no es porque el cáncer sea bilateral, es porque en Estados Unidos directamente plantean, bueno, como tengo una mama y me han dicho que me la van a quitar, pues ya me quito las dos. ¿Eso se puede elegir? ¿Una paciente en Estados puede Unidos elegir? sí lo hacen así. Aquí entramos, Claro. sistema nacional, Claro. público, En privado. Estados Unidos lo hacen así, en parte no porque haya demostrado una mejoría en la supervivencia, sino porque todos sabéis cómo son los americanos, dicen, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. La realidad es que no hay datos de seguridad en cuanto a supervivencia de ese tipo de actitudes, pero sí que es cierto que cuando hacemos una mastectomía bilateral, la probabilidad futura de desarrollar un cáncer de mama se reduce un 95%. En cualquier caso, como os digo, es un tema que hay que verdaderamente hacerlo muy personalizado, valorar cada caso, valorar los antecedentes y solo en casos seleccionados plantearlo como una buena opción. Claro, es que como dice Antonio, es verdad que no está demostrado que eso aumente la supervivencia, con lo cual justificar una cirugía más agresiva. En Europa cada vez la tendencia son cirugías menos agresivas, porque la recuperación es mejor. Y por de ahí también cada vez la importancia que cobran ellos, los cirujanos plásticos, en las unidades de mama, que afortunadamente a día de hoy en España funcionan muy bien. Pero Silvia, hemos visto algunos casos, no creo que fuera este, pero otros también conocidos, en la que se ha reproducido el cáncer de mama en la décima del milímetro, en una micra ha aparecido de nuevo. A pesar de la mastectomía, sí, claro, y doble. Las dos mamas, sí. Hay riesgo de recidiva. Nosotros, yo trabajando en un centro oncológico, vemos mucha recidiva, viene mucha paciente diagnosticada, entonces nosotros vemos mucha recidiva y hay pacientes que piensan que porque les han quitado la mama no pueden tener una recidiva y eso claro. No es así, siempre queda alguna célula. Lo que pasa es que es verdad, pues eso, que aquí se intenta ser lo más conservador posible porque se ha visto que el quitar toda la mama no siempre mejora la supervivencia si no es necesario. Ahí entran ellos no solo por recuperar la estética, sino psicológicamente lo que aporta a la paciente, ¿no? La sensación de estoy curada, que es fundamental. Y luego estoy curada y sigo siendo femenina, estoy y mujer, curada, y me claro, deseable, es importante, sobre todo sentirse deseable. Y no ves unidades y las reconstrucciones que hacen ahora, como las que hace el doctor, no, si te mejoran, claro. Hay que investigar a ver si encuentro una cicatriz, que eso es una maravilla. Es verdad que la cirugía conservadora empezó en la década de los 70 y durante una serie de años habían críticas hacia la cirugía conservadora porque muchas veces eran cirugías sin una buena planificación plástica. Por lo tanto, al final la mujer conservaba el pecho, pero con una deformidad estética importante. Hoy en día los cirujanos oncológicos que se dedican a la mama también son conscientes de ello y hoy en día lo que se hace es lo que llamamos cirugía oncoplástica, cuando se hace cirugía conservadora de la mama, que lo que quiere decir es hacer la cirugía conservando la mama, sabiendo por dónde entrar, cómo reconstruir la propia mama con el propio tejido y, por tanto, conseguir al final lo que buscamos, que es que la mujer tenga una buena calidad de vida manteniendo su mama y con una cosmética adecuada. Y además en cicatrices, me imagino que Silvia, a la hora de radiar o mirar a esas personas, tienes encima más dificultad cuanto peor está hecho. Sí, o sea, claramente por eso se intenta hacer cuanto menos agresivo, si no es necesario, mejor, porque toda cirugía en la mama te puede dejar una cicatriz que luego te dificulte un diagnóstico. Claro. Por eso también es importante, lo que él comentaba, fundamental, unidades multidisciplinares que trabajen en equipo y cuando nosotros vamos a marcar una lesión, nosotros un poco, si detectas las lesiones cuando son muy pequeñitas, somos sus ojos, es decir, la lesión no se ve desde fuera, no se palpa y nosotros lo marcamos con los métodos de imágenes, ponemos una cosa que se llama una semillita o un arpón y ellos consiguen llegar a esa lesión detectando esa semilla o siguiendo ese arpón, con lo cual pueden planificar la cirugía con el menor daño posible. Entonces es fundamental estar en unidades de mama y que... Silvia, y cuando tú detectas, sea semillita o arponcito, ya de alguna manera estás pensando en la reconstrucción. Porque claro, estar todo el día trabajando, sobre todo ya sabiendo cómo es la otra parte, no tan separada como en Estados Unidos, tú cuando lo ves y la paciente, si la ves muy angustiada, le dices, por ejemplo, mira,
te lo van a reconstruir, te la van a dejar mejor que la tienes. ¿Eso te ha pasado o no has llegado a ser? Sí, me ha pasado, porque cuando nosotros, después de hacer una biopsia, yo personalmente les doy el resultado, siempre desde aquí quiero comunicar eso, que las mujeres que no tengan miedo a acudir a sus revisiones, porque realmente, como lo ha dicho, cuando se detectan las lesiones pequeñas, se puede hacer una cirugía pequeña. Ellos son verdaderos artistas, porque son artistas, no solo del cuerpo, sino del alma, porque te dan tranquilidad de espíritu. Y entonces, claro que lo piensas. Y además, nosotros biopsiamos en función de todas las posibilidades que hay cuando tienes más de una lesión, para que luego ellos sepan lo que tienen que quitar, puedan acceder bien a las lesiones, y yo se lo transmito así a los pacientes. Entonces, a día de hoy, gracias a ellos, la estética les importa, pero es verdad que ya confían en que hay muy buenos profesionales que les reconstruyen, y la siguiente preocupación es, también estética, se me va a caer el pelo si tengo quimioterapia. Cuanto antes detectes el cáncer, más fácil es que puedas evitar esa quimioterapia y sus efectos secundarios. Pero es verdad que cada vez hay más conocimiento de que su labor es importante y que te reconstruyen, y hay muchas que lo dicen. Y efectivamente dicen, bueno, ni ya me simetrizan la otra. Sí, ya me voy a poner un poco, ya me pongo un poquito ya una puestos prótesis, por lo menos. me arreglo y con un las poquito. prótesis, yendo a las prótesis, para que le pierdan el miedo, ¿qué tal se diagnostica el cáncer con prótesis de pecho? Pues mira, porque hay gente que le tiene mucho miedo a eso. Sí, que hay un problema entre los plásticos y vosotros. No tanto. A día de hoy yo creo que nos entendemos. Yo en mi caso estoy en dos mundos, pues soy Es cirujano cirujano oncológico y plástico, cirujano plástico. O sea que- Entonces me llevo bien con todo el mundo. Pero hay que hacer publicidad negativa de ese tema, es decir, no me voy a poner unas No. prótesis por si acaso luego tengo... Eso está muy estudiado. No, O sea, pero hay que estar informado. Eso es. Nosotros en la mamografía disminuye la visibilidad del parénquima del tejido mamario entre un 30 y un 50% por tener una prótesis. Bueno, eso antiguamente. Es un dato alto, ¿eh? Un momento. Entonces, ¿qué tiene que saber la paciente? Que cuando va con una prótesis, como disminuye la visibilidad, se hacen 2 proyecciones adicionales, es decir, sumamos 2 fotos más, para que lo entiendan. En esas 2 fotos, cruzas tú las retiras imágenes, el eso es. implante y consigues ver el parénquima. Y además complementas con una ecografía, ¿Y cómo retiras el implante? empujando. Bueno. ¿Con la mamografía? Con la mamografía. Entonces, hay pacientes que lo que piensan, la mayor duda es, ¿se me va a romper el implante por hacerme la mamografía? Un implante en buenas condiciones no se rompe por una mamografía. Entonces, desde aquí otro mensaje, no tienen que dejar de hacerse la mamografía por tener prótesis. La mamografía es fundamental. Hay un tipo de cáncer que solo se ve porque tiene calcios, que son microcalcificaciones, y solo se ve en la mamografía, sobre todo en estadios muy iniciales. Entonces, ese tipo de cáncer solo se ve en mamografía. Más que el TAC con contraste. El TAC con contraste en la mama no se suele usar, la resonancia. La resonancia, Pero eso. incluso hay los carcinomas ductales in situ, que son un estadio muy precoz, que está limitado a la mama, no tiene capacidad de ir a otras partes y tal, a veces solo se ve en la mamografía. Y desde aquí quiero decir que hay veces que hay cánceres que solo se ven en la mamo, solo se ven en la eco o solo se ven en la reso. Y hay veces que se ven en los 3 o en 2. Pero hay un tipo concreto muy inicial que solo se ve en la mamografía. Por eso la mamografía no puede faltar, porque además es la prueba que ha demostrado aumentar la supervivencia. Entonces, que no tengan miedo, que una mamografía bien hecha no rompe un implante. Ni radia No. hasta un extremo. Que... Los niveles de radiación y los mamógrafos actuales tienen que enterarse de a qué clínica van, a qué hospital, qué tecnología se dispone. A día de hoy los mamógrafos han disminuido mucho la radiación, la dosis de radiación, y disponemos también de tomosíntesis, que es una mamografía en 3D con cortes que te permite también, a pesar de tener un implante, visibilizar bien el tejido, con lo cual no es un problema a día de hoy las prótesis. El problema es cuando por tener una prótesis no se hace la mamografía y al final pierdes un cáncer. Eso sí es un problema. Y eso es una cosa irracional, ¿no? Sí, pero les da miedo, a ver si se va a romper. Igual que hay muchas pacientes que piensan que una prótesis, cuando les decimos, tienes la prótesis rota, y dicen, no puede ser. Yo tengo garantía de por vida. Claro, es que... Mis prótesis no se rompen. Y dices, la prótesis está rota, la garantía es de por vida, te dan otro implante, pero no quiere decir que no se rompa. Eso es lo que yo os decía, que realmente lo importante cuando alguien decide colocarse Que unos se informe. implantes es que reciba toda la información adecuada. Los implantes no son eternos, y yo a una mujer que se plantea colocarse unos implantes o hacer una reconstrucción mamaria, tenemos que hablar siempre de muchas cosas, es decir, muy bien colocar una prótesis, pero las prótesis van bien para una finalidad, pero no son eternas. Lo que sucede es que, como decía Silvia, muchos fabricantes durante mucho tiempo han hecho unas campañas de marketing en el cual han dicho, no, es que estos implantes los garantizamos de por vida, y eso no quiere decir que no se rompan, quiere decir que si se rompe, el fabricante te da otro. Igual, claro. Y eso hay que aclararlo, porque es muy importante. Que yo a una mujer siempre en la consulta lo digo, a que el ordenador cuando vengas dentro de 40 años no estará, y estará otro.
y todo el mundo lo entiende. Pues ¿por qué un implante iba a ser diferente? Sucede lo mismo. Pero es otra operación, otro quirófano, Claro, otra anestesia. pero esa es la realidad. Quiero decir, el cuerpo con el paso de los años cambia. Una mujer que decide hacerse un aumento de pecho con 20 años, cuando tenga 50 será una mujer diferente. Y cuando tenga 60 o 65 será diferente también. Y todavía en Madrid les quedarán 30 años de vida. Claro. O sea que a lo mejor entonces dice, voy a reducir, ¿qué hago yo aquí? Exacto. Claro. O sea que es importante tener en cuenta que el implante puede ser que se mantenga estable con el paso de los años o no, puede romperse, puede contracturarse, pueden surgir una serie de problemas. Pero provocar cáncer, un implante, descartado. Bueno, está... De mama, no. Eso De es. cáncer de mama, los implantes, ningún tipo de implante ha demostrado que pueda producir cáncer, pero sí que se ha visto, que sabemos que los implantes mamarios, sobre todo los que son rugosos, se ha demostrado que esa superficie rugosa puede producir una reacción inflamatoria crónica en los tejidos y producir una rara entidad, que a día de hoy se habla bastante de ella, seguramente habréis oído hablar de ello, que es el linfoma anaplásico de células gigantes. El linfoma anaplásico de células gigantes surgió básicamente por la evolución de los implantes mamarios. En la década de los 60 la mayoría de los implantes eran de superficie lisa y la superficie lisa hace que no se adhieran a los tejidos y con el paso de los se mueven más, claro, tenían otro tipo de complicaciones. Con el paso de los años surgieron los implantes rugosos, incluso los que son muy rugosos, que son los macrotexturados. Y ese tipo de implantes lo que se ha demostrado es que producen de forma crónica, con el paso de muchos años, un efecto de rozamiento con el tejido que puede producir una inflamación crónica de ese tejido, hacer que los linfocitos se puedan alterar y llegar a producir una rara entidad, que es lo que decíamos, que es rara porque la incidencia a día de hoy es muy baja. Las cifras de las publicaciones mundiales rondan entre 1 de cada 1000 o 1 de cada 40.000. ¿Por qué digo? Son bajas, claro, eso espera, ¿Por qué digo depende. Exacto. ¿Por qué digo que relativo? Porque cada vez sabemos más cómo diagnosticarlo. El linfoma anaplásico de célula gigante hace unos años no se sabía cómo diagnosticar. Y se Entonces, diagnosticaría la información de otra manera, claro, que encima no era. Claro, la información importante que deben recibir las mujeres es que si una mujer que lleva años ya con implantes, por lo menos 7, 8 años, y en un momento dado de su vida nota que de repente una mama empieza a inflamarse y empieza a aumentar de volumen y duele y a tener dolor, puede ser que tenga un líquido asociado y entonces hay que hacer una punción con un estudio específico para descartar la presencia de esa entidad, del linfoma anaplásico. Y además es importante hablar de ello porque yo creo que cada vez hay más personas, cada vez más mujeres, ¿verdad?, que en edad más temprana se están interviniendo de la Hombre, mama pero y poniendo si implantes. En América a los 15 años le Te la regalan regalan. boobies. Pero aquí no era lo boobies, como habitual. dicen en Habitual, México, boobies. A los 15, que es la fiesta de la mayoría de edad, cuando ya una chica es mujer, se presenta, se viste, se disfraza, se pinta como una puerta y todas estas cosas que pasan allí, va y le regalan los padres. Estamos viendo en las revistas a la hija de Jesulín de Ubrique. Pues claro, estábamos 18 comentando años y antes 6 que va meses, con que- mamá, que además claro. ha estudiado clínica y tal. Que su madre se hizo la misma intervención, pero es verdad que la hizo un poco más tarde en edad. Pero claro, pero es una cosa con Es 18 que son años. muchos años Y hay de, que de decir que las mirarse. pacientes tienen que estar al tanto de esta entidad, porque es verdad que es un linfoma, es un cáncer de células linfáticas, poco frecuente, pero es muy habitual que nosotros veamos en consulta, en nuestra revisión, pacientes que acuden con un líquido alrededor del implante de nueva aparición. Cuando ese líquido aparece de forma tardía, como bien ha comentado, nosotros tenemos que hacer una punción. Entonces, hay muchísimas causas de por qué aparece ese líquido. Sí, que a lo y mejor la no menos son- no frecuente es nada esta. grave. Claro, por una infección, por una inflamación, por una complicación. Los seromas son relativamente frecuentes, pero una vez que ves este seroma, antes los pinchábamos mucho menos y ahora es verdad que desde que está esta entidad, pues cuando lo ves hay que estudiarlo y explicarle a la paciente que no se alarme, pero sí que hay que hacer la punción para mandarlo a analizar. Que no se Sí, alarme, la verdad dices, ¿verdad? Porque es muy Ahí poco no, pero Está habitual. muy bien todo el mensaje Sí. que han dado de no alarma, Sí. pero Pero hay sí, No, mucha- pero más hay que que ser ocuparse, conscientes. ocuparse. Sí, Claro. en la vida no hay nada gratis y la Eso salud es. tampoco. O sea, eso hoy en es- día además hay reconstrucciones estupendas que no se van a quedar nada ¿Cómo? Que eran complicadas mejor- y que mejor cuanto antes todavía. vayan, pues Como digo yo, Pero también hay que más hablar preservar en su pecho. Bueno, de que el cáncer es una enfermedad que se cura, pero luego El también 90% deja de unas- los enfermos unas de cáncer se secuelas. curan si se cogen a tiempo. Si tú empiezas Sí, por sí. negar el cáncer, igual que hay gente que niega las vacunas,
no existe el cáncer. Y beben lejía. Como que no existe el cáncer, te vas a morir de esto. No será de esto, pues bueno, no sé de lo que... llámale como quieras, pero adiós, mundo cruel. Pero hay un aumento de la irracionalidad en todo esto. Cuanto más información hay en las redes sociales, en internet y tal, más locos cunden con respecto a la medicina. La gente empieza a delirar. No sé si eso lo veis. El doctor Google ha hecho un poco de daño en algunas cosas, ¿no? ¿Y habría que exigir a los gobiernos que aumentasen esa frecuencia de las pruebas radiodiagnósticas en las mujeres? Bueno, eso cambia por países, cambia por comunidades, o sea que eso es una realidad. Por dinero, ¿no? Claro, también económicamente. Según los medios. Pero fíjate que en los seguros privados no te pone ningún problema porque trabajan con la prevención, precisamente. Bueno, no te pone, yo particularmente con el que tengo, porque trabajan con la prevención, porque para un seguro privado me imagino que es más importante prevenir que luego tener que enfrentarse a un tratamiento. Es verdad que aquí entran los programas de detección precoz de cribado, intentan sacar el máximo beneficio de detectar más cánceres, lógicamente con lo que se llaman el menor número de falsos positivos. Es decir, el falso positivo es cuando nosotros vemos una imagen y decimos es dudosa y por lo que sea pedimos otra prueba, aunque no sea muy sospechosa, pero tienes ciertas dudas, y luego a lo mejor biopsias y eso es benigno. Eso se considera un falso positivo, es decir, una duda que aunque sea razonable al final es un resultado benigno, es un falso positivo. Eso traducido económicamente es dinero que no va a ningún lado. Curiosamente para el abonado no es falso, es magníficamente positivo. Claro, entonces el por qué no se aplica el programa de detección precoz en mujeres menores de 50 es porque ha habido estudios que efectivamente la mamografía es menos efectiva en mujeres menores de 50, entre 40 y 50, y entonces por ello tienes más falsos positivos. Es decir, es habitual que tengamos que decirle a la paciente vamos a hacerte una ecografía, una resonancia. Pero al mismo tiempo es importante que seamos conscientes que a día de hoy ellos diagnostican y nosotros operamos cada vez más mujeres por debajo de los 50 años. Claro. Por lo tanto, realmente es una franja etaria que hay que tener en cuenta. Y en la mama es muy importante no solo decir, bueno, mamografía es importante, sino hay que hacer un diagnóstico multimodal en función de cómo sea esa mama. Hay veces que nos va a valer con una mamografía con tomosíntesis y con un estudio con ultrasonidos, pero hay veces que tenemos que ampliar ese estudio con una resonancia magnética. Es un trabajo mucho más complejo de lo que parece el que hacen los radiólogos dedicados a la mama. Y por tanto, es un trabajo muy individualizado. Y para diagnosticar precisamente un cáncer hay que buscarlo y no siempre es fácil. Y saber qué técnica usar, ¿no? Porque es verdad que ahora hay mucha tecnología nueva, probablemente de aquí a unos años muchas pacientes dicen, ¿y cómo no han inventado algo ya que no sea la mamografía que te apriete? Están en ello, ya hay prototipos. Y yo creo que de aquí a no mucho tiempo habrá otros sistemas que no serán la mamografía, que no dolerán, no te aplastarán la mama. Y bueno, pues está avanzando todo muchísimo. Es importante ir a un centro especializado en la mama. Eso siempre. No hay aficionados ni la trastienda de una peluquería. Para nada. Están pendientes. Nos trae a las eminencias, Teresa de la... Hombre, ¿has visto? Se lo traigo a la mejor. Bueno, pues esto queda grabado, Federico. Sí, esto es decir, se puede en YouTube. Es una clase... Y en YouTube lo pueden. Además ven qué guapo está todo el mundo. Es una clase de medicina y luego es una clase para escuchar y siguen muchos médicos, muchos estudiantes de medicina que lo ven a lo luego mejor en los están podcasts, ahora decidiendo qué hago. ¿Qué especialidad hacer? Claro, porque además no es tan fácil. La especialidad de hoy también, seguramente dentro de 6 años no existirá, será una distinta, ¿no? Bueno, pues nada. Divecol Forte para combatir el colesterol, Federico, y recordad que mañana volvemos a las 6 en punto. Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien. Mundo Natural. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.